Les voy a dar la definición de teología sistemática. Fíjese, ¿qué es teología sistemática? La teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos, así como del conocimiento que tiene el ser humano sobre la divinidad. La palabra teología es de origen griego, que es theos, que significa Dios, y logos, que expresa estudio, ¿verdad? O razonamiento. En consecuencia, teología significa el estudio de Dios y de los hechos relacionados con Él. El término teología nace en el seno de la filosofía y fue observado y empleado por primera vez en el libro La República de Platón. En este contexto, Platón se refiere a la teología con el fin de expresar el proceso del entendimiento de la naturaleza divina por medio de la razón. Luego la expresión teología fue usada por Aristóteles para referirse en el pensamiento mitológico y más adelante como una rama fundamental de la filosofía. El concepto aristotélico de metafísica incluye el estudio de las cosas divinas como uno de sus asuntos, aunque no se limita a este. El término teología, fíjese, fue adoptado por el cristianismo entre los siglos IV y V desde entonces. En el mundo cristiano, filosofía y teología se estudiaban como parte de una misma disciplina hasta el Renacimiento. Es decir, la teología se consideraba una rama de la filosofía hasta que la secularización favoreció que se independizaran una de la otra. Dice, todas las religiones aplican estudios en teología. En este sentido se puede hablar de teología abrámica, judía, cristiana, islámica, egipcia, griega, nórdica y celta, por citar, ejemplos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dije que era teología entonces? Todo eso. Todo lo que dijo. Muchas cosas. Adelante, hermano. Adelante, ¿cómo? Pero una computadora, pero sí, habla de las características de los hechos divinos. La teología es lo que estudia los hechos o las características según los hechos divinos sobre Dios. Sobre Dios. Entonces, teología es el estudio de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Ahora, pero en este caso vamos a entrar nosotros en la introducción de lo que ¿qué significa la teología? ¿Cómo dijimos? Sistemática. Ahora, vuelvo a repetir, pero con la definición de lo que es la teología sistemática. Sistemático, fíjese bien, se refiere a algo que es puesto bajo un sistema. Dice, teología sistemática es por lo tanto la división de la teología en sistemas que aplican sus diversas áreas. Por ejemplo, muchos libros de la Biblia dan información acerca de los ángeles, pero ningún libro brinda toda la información acerca de los ángeles. ¿Sí entendieron esa parte, verdad? Entonces, nosotros encontramos en la Biblia, ¿cuántos libros tenemos nosotros en la Biblia? 66, ¿verdad? A través de los 66 libros podemos encontrar en algunos relatos que nos hablen de los ángeles, ¿verdad? Pero no hay un libro que se dedique enteramente solamente a los ángeles, ¿verdad? Entonces, como no lo hay ahí, como no lo hay un libro que nos hable específicamente de los ángeles, entonces lo que significa la palabra sistemático, como lo vuelvo a repetir, se refiere a algo que está puesto bajo un sistema. Entonces la teología sistemática es por lo tanto la división de la teología en sistemas que aplican sus diversas áreas. Entonces, como mencioné otra vez, por ejemplo, muchos libros de la Biblia dan información acerca de los ángeles, pero ninguno brinda la información acerca de los ángeles. Entonces prácticamente es una recopilación de entre los 66 libros respecto a los ángeles. Entonces es estudiar toda la Biblia y sacar fragmentos o partes que nos hablan respecto de los ángeles o mencionan a los ángeles
y es condensarlo todo en un solo estudio, you know? Entonces eso es lo que significa la teología sistemática. Pero fíjense bien, la teología sistemática toma toda la información sobre los ángeles de todos los libros de la Biblia y la organiza dentro de un sistema llamado angeleología. Entonces, cuando quieren hablar de los ángeles, por eso lo llaman angeleología. Entonces sacan todo lo que hay en todos los libros y lo ponen en uno solo, y a eso le llaman teología sistemática, que es angeleología. Cuando se refiere al estudio de ¿quiénes? De los ángeles. Entonces, cuando tú quieres decir, vamos a estudiar ahora de los ángeles, pues podrías describirlo con esta palabra, de que vas a dar un estudio de angeleología. Entonces, fíjese, eso es lo que se trata la teología sistemática, es organizar las enseñanzas de la Biblia, dice, en un sistema de categorías. O sea, hablar de los ángeles, ¿verdad? Después pudiéramos dar otro ejemplo, cuando quieres hablar de Dios también, cuando quieres hablar de la Biblia, también todo lo que es referente a la Biblia. Y hay diferentes doctrinas que son temas fundamentales para nosotros, ¿verdad? Entonces, como un ejemplo, la teología propiamente dicha por la paterología, dice, es el estudio de Dios, que significa Dios el Padre. Entonces, también como temas, ¿verdad? Si tú quieres ver o estudiar del Padre, tendrías que buscar todo lo que es referente a quién, al Padre, ¿verdad? A través de toda la Escritura, y eso se le llama paterología. Ahora, es el estudio de Dios, ¿verdad? El Padre. Ahora, si tú quisieras buscar en toda la Biblia lo que te habla referente a Cristo, se le es conocida como la teología ¿qué? Cristología, que es el estudio de Dios, pero referente a quién, a Cristo. Entonces, y esas doctrinas son enseñanzas y doctrinas fundamentales que no puedes eliminarlas como una enseñanza, o sea, principal, porque lo que tiene que ser referente a Cristo, pues es lo principal, ¿verdad? Lo que es principal. Cuando quieres estudiar de Dios, del Padre, pues también es una doctrina fundamental de la iglesia. Entonces no puede existir una iglesia que no hable o predique del Padre y tampoco, o sea, de Jesús, el Hijo, como Cristo. Ahora, fíjense bien, también el estudio del Espíritu Santo también se le es conocido como la neumatología. Neumatología, pero se escribe con P al inicio, P, y luego es neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros quisiéramos hablar de la Biblia o hacer un estudio basado en la Biblia, también se le da el nombre de ¿cómo? Bibliología. Bibliología, que es el estudio de la Biblia. Ahora, si quisiéramos nosotros hablar de la salvación, ¿ustedes creen que es un tema, o sea, es una doctrina fundamental de la iglesia? Si quisiéramos hablar de la salvación. Ahora, es más, les voy a hacer a ustedes esta pregunta: ¿cuáles son las doctrinas que ustedes consideran que son fundamentales para la iglesia? O sea, para el cristianismo o para la iglesia. ¿Qué es qué? ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales? El Espíritu, la Trinidad. La salvación. La Trinidad. Hablar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué más? La salvación. Redención. La palabra, la redención. Repentance. El arrepentimiento. Pero para hablar también del arrepentimiento tendrías que hablar de qué. Para arrepentirte tienes que reconocer que ¿qué? Pecado. Que es pecado. Entonces, la doctrina de qué? Del pecado. O sea, si lo explico. Entonces, hay doctrinas que son fundamentales de la iglesia que no puedes tú evitarlas, que tienes que enseñar de eso. Entonces, y lo que se encarga la teología sistemática es de recopilar toda la información de esas doctrinas fundamentales. Y como un ejemplo, yo traje un libro que es nada más lo traje como ejemplo,
Yo tengo este que compré hace tiempo atrás, se llama Teología Sistemática, de Wayne Grudem. Sí se pronuncia así, ¿verdad? Wayne. Oh, Wayne. Yeah. Oh, usted sabe, yo soy hispano. Wayne Grudem. Usted sabe, pero bueno, como un ejemplo, mire, en lo que es en este libro que habla respecto a la teología sistemática, como un ejemplo, hablando de la teología de la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene como tema la palabra de Dios, ¿verdad? El capítulo que ellos mencionan es cuáles son las diferentes formas de la palabra de Dios. Ahora, dentro del tema de la palabra de Dios tienen el canon de las escrituras. Ahora, ¿qué pertenece a la Biblia y qué no pertenece a ella? Como tema dentro del estudio o teología de la palabra de Dios. Pero también dentro del estudio de la palabra de Dios hablan sobre las 4 características de las escrituras, como su autoridad. Ahora, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? O sea, formula preguntas. Ahora, dentro del mismo estudio de la palabra de Dios hacen el estudio de la inerrancia de las escrituras. ¿Qué significa inerrancia? No está equivocada. De que la Biblia no se equivoca. No tiene fallas. Que no tiene fallas, entonces generan una pregunta abajo como dicen, ¿hay algún error en la Biblia? You know? Ahora, en uno de los otros capítulos que hablan respecto a la palabra de Dios, dice las 4 características de la escritura como la claridad. Ahora, ¿puede solo los eruditos entender correctamente la Biblia? O sea, formulan esta pregunta, ¿verdad? Ahora, dentro del mismo estudio de la doctrina de la palabra de Dios, formulan esta otra, donde dice las 4 características de las escrituras, que es la necesidad de la escritura. O sea, ¿ustedes creen que es necesaria la escritura? Sí. O sea, claro, ¿no? Eso es fundamental. Si no, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, formulan esta otra pregunta, dice, ¿para qué es la necesidad de la Biblia? Ahora, ¿cuánto pueden las personas saber de Dios sin la palabra? O sea, sin la Biblia. O sea, ¿cuánto nosotros supiéramos de Dios si nosotros no, o sea, le damos importancia a la palabra de Dios? Pues la realidad no supiéramos nosotros nada. Porque todo lo que Dios ha querido revelar al hombre lo ha revelado a través de su ¿qué? De su palabra. Entonces nos damos cuenta que el estudio de la palabra de Dios es fundamental, es un tema principal que merece un estudio, ¿verdad? Profundo y hacerse cuestionamientos de ella. Entonces, dentro de las 4 características de las escrituras también tenemos que estudiar su suficiencia. ¿Qué significa la palabra suficiencia? ¿Es suficiente? ¿Que es suficiente? Amén. Ahora, ¿es la Biblia suficiente para saber lo que Dios quiere que pensemos y hagamos? O sea, entonces como palabra de Dios tenemos que estudiar su autoridad, tenemos que estudiar la claridad, tenemos que estudiar la necesidad, pero también la suficiencia de la palabra de Dios. Ahora, dentro también del otro tema que es una doctrina fundamental que nosotros necesitamos estudiar, es la doctrina de Dios. Ahora, ¿cuál habíamos dicho que era la doctrina de Dios? Ajá, bueno, esa es una, pero fíjense, dentro de la doctrina de Dios podría entrar el estudio de que si existe Dios o no existe Dios. You know? Ahora, ¿cómo sabemos que Dios existe? Formulan esa pregunta. Ahora, también dentro del estudio de la doctrina de Dios se estudia la cognosidad de Dios. ¿Qué significa cognosidad de Dios? Saquen sus computadoras. Ahora, ¿podemos realmente conocer a Dios? Cognosidad de Dios es conocimiento, conocer a Dios. Ahora, ¿cuánto de Dios nosotros podemos conocer? ¿Cuánto? Depende cuánto leemos. O sea, entonces te das cuenta que para poder conocer necesitas estudiar ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, se enlaza el estudio de Dios con el estudio de la palabra de Dios. ¿Se me explico? Ahora, entonces, dentro del estudio de la doctrina de Dios está
el carácter de Dios, como en este aspecto es sus atributos, los que son comunicables, pero también hay algunos atributos que no son comunicables, o sea que Él no comparte. Como lo prediqué una vez, ¿se acuerdan ustedes de una predicación? ¿Cuáles son aquellos atributos cuando hacemos un estudio respecto a Dios y de lo que se refiere a su carácter? ¿Cuáles son aquellos atributos que Dios sí comparte con el hombre? Ahora, ¿cuáles son aquellos atributos que Dios no comparte con el hombre? Los atributos, ¿cuáles son los que son compartibles de Dios y los que no? ¿Su amor es compartible o no? Sí. Ajá, el perdonar. ¿Qué otro atributo de Dios es compartible para nosotros que nos da? Su voluntad. Su voluntad. La compasión, ¿no? Ajá, la compasión. O sea, esos atributos Dios los comparte con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que tener entonces la capacidad de ser compasivos con otros. Tenemos que tener la capacidad de ser amorosos para con otros. Que tenemos que tener la capacidad de ¿qué dijo usted? Yo dije la voluntad de Dios. De tener, o sea, voluntad. ¿Sí me explico? Entonces significa que las características que describen a Dios, si yo digo esta palabra ahorita, ¿quién es misericordioso? ¿En quién piensas? En Dios. En Dios. Porque esa es una característica que solamente se le atribuye a quién? A Él. A Él. Cuando digo perdonador, ¿en qué piensas? En Dios. En Dios, porque es un atributo que se le da a quién? A Dios. Entonces, cuando hablamos de ciertas características o atributos, como en este caso hemos mencionado algunos, lo primero que se nos viene a la mente es Dios, porque sabemos que solamente Él nos ha amado, y amado de verdad. No es un amor condicional o temporero, sino un amor genuino, o sea, verdadero. Entonces, cuando hablamos de misericordia, ¿en quién pensamos? En Dios. En Dios, porque solamente eso se le da ¿a quién? A Él. Cuando usted escucha misericordia, ¿a poco usted piensa en Abraham Banda? O sea, no. Lo primero que no. Lo primero que usted piensa cuando escucha la palabra misericordia, pues se le viene a la memoria aquí en Dios. Entonces, esos atributos que hablan, o sea, que esos atributos solamente son de Dios, pero son compartibles, o sea, los comparte con nosotros. Pero hay otros atributos que Él no comparte. ¿Cuáles son esos atributos que Él no comparte con nosotros? Adoración. Desobediencia. ¿Cómo? Adoración. No la adoras, bueno, Pero que le que uno le adore, ajá. Being perfect, like the all-knowing, I guess. No somos todos, no somos perfectos. Ajá. Algo, Sí, sí, ¿cómo? algo que Dios no comparte es el hacer. Él no le da cuenta a nadie. Que Él no comparte, ajá. Pero hay unos que son 4 que de plano nadie tiene eso. No comparte. Soberanía. Omnipotencia. La omnipotencia, ¿correcto? ¿Qué significa la palabra omnipotencia? Todopoderoso. Solo Él es un Que todopoderoso, ¿verdad? Nosotros somos todopoderosos. No. Él nos comparte ese atributo. Eso solamente, Soberano. a veces pensamos, ¿verdad? Pero nos engañamos a nosotros mismos porque la realidad no es así. Pero el ser todopoderoso solamente se le atribuye a quién? A Él. A Dios. Y cuando decimos todopoderoso, ¿en quién pensamos? En Dios. Pues en Dios mismo, porque Él es el único que es todopoderoso. Cuando yo digo el que todo lo sabe, omnisciente, que todo lo sabe, es ¿quién? Dios, porque todo lo sabe. Entonces la omnipotencia, el ser omnisciente, solamente son de quién? De Dios. Ahora, ¿cuál otro? Omnipresencia. La omnipresencia se le atribuye también a quién? A Dios. Ahora, y solamente a Dios, porque ninguno de nosotros tenemos la capacidad de estar en todo lugar en un mismo momento o tiempo, Entonces, ese atributo solamente se le da a Dios. Ahora, ¿cuál es el otro atributo también? La omnisciencia, omnipotencia, la omnipresencia, Misericordia. Benevolencia, benévolo. de que solo Él es bueno, Sí. pero Él no nos comparte también, Eso nosotros sí lo nos comparte. puede ayudar y no nos Ya cubrimos las 4.
las 4, ¿no? Ya la cubrimos. Omnipotencia, omnisciencia, Sí. Todopoderoso, Omnisciente. omnisciente, omnipresente, omnipotente, y uno más. omnipotente. Omnipotente, omnisciente, omnipresente, falta uno. No, ya está. Se los dejo de tarea. A ver, aquí está en Google. No. Omnisciente, Dice, entonces, las características entonces, Eterno, ¿no? ajá, de que solo él, pero también lo comparte porque nosotros porque vamos estamos aquí. a hacer, y no es una de las promesas, ¿no? Que va a ser compartible. Entonces, fíjese, las características de Dios respecto a sus atributos, los que son comunicables, o sea, ¿en qué forma es Dios como nosotros en atributos de voluntad y en atributos que resumen su existencia? Ahora, también entre los estudios respecto a lo que es la doctrina de Dios, también hablamos sobre lo que es la Trinidad, de que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puede Dios ser tres personas, sin embargo, o sea, seguir siendo un solo Dios? La palabra que yo estaba buscando es omnibenevolencia. ¿Y qué es la Omnipotencia. benevolencia? Bondadoso. Dice aquí omnisciencia, omnipresencia, aunque varía según la religión, y omnibenevolencia. Y todopoderoso. Todopoderoso. Entonces, y solamente eso se le atribuye ¿a quién? Pues a Dios. Ahora, también cuando hablamos sobre el estudio de Dios, podemos tratar el tema de la providencia de Dios, o sea, si Dios controla todas las cosas, entonces, ¿cómo pueden nuestras acciones tener verdadero significado si Él controla, o sea, todo? Ahora, entre ese estudio está, ¿cuáles son entonces los secretos de Dios? Ahora, también dentro del estudio de Dios, pues podemos estudiar como los hechos, o sea, sus milagros. Ahora, ¿qué son los milagros? Pueden suceder milagros el día de hoy, y no dentro de ese tema. La oración cuando es dirigida hacia Dios, porque Dios quiere que oremos nosotros. Ahora, ¿cómo podemos orar nosotros de una manera eficaz? Entonces, de ahí podemos encontrar que no solamente la doctrina, hay la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina también de Dios, que son temas principales y fundamentales, pero también podemos encontrar como la doctrina del hombre, la creación del hombre, ¿verdad? ¿Por qué nos creó Dios? O sea, entre preguntas que usted se puede generar dentro del estudio de la doctrina del hombre. Ahora, ¿cómo podemos nosotros agradarle en nuestra vida diaria? ¿Cómo nos hizo a su propia semejanza? ¿Verdad? Y dentro del mismo estudio de la doctrina del hombre, puede usted tener como el tema el hombre como varón y hembra, y generar estas preguntas. ¿Por qué creó Dios dos sexos? ¿Pueden los hombres y las mujeres ser iguales y a la vez tener papeles diferentes? O sea, no. Cuando usted estudia lo que es esta doctrina, usted se va a dar cuenta del por qué y para qué Dios lo creó a usted. Pero cuando nosotros no tenemos ese conocimiento, la gente no tiene ese conocimiento, pues viven en el mundo como, ¿qué? Como quieren, perdidos, extraviados del verdadero origen de qué, o sea, de la vida, el por qué y para qué Dios te creó. Entonces es importante conocer estas doctrinas. Yo le comentaba a un joven, se llama Manuel, ¿verdad, Manuel? El de la bodega. Estuve hablando con él el otro día. Estuve hablando con él el otro día y él me decía, ¿sabes una cosa? Yo quiero ir a la iglesia. Tengo yo ganas de ir a la iglesia. Pero la verdad, como que el cuerpo no, dice, y la carne no quiere. Dice, pero yo he tenido ganas de ir a la iglesia, pero no tomo la decisión de hacerlo. Entonces, dice, y la verdad, dice, te voy a ser honesto, he probado varias religiones y pues, hay ocasiones que no sé qué decidir y todo. Entonces le mencionaba yo sobre los temas que tuvimos anteriores, ¿se acuerda de las 3 grandes religiones? Y le daba un poquito una descripción de esas religiones y le dije honestamente la que mejor ofrece, si lo quieres ver así,
O sea, es el cristianismo. Y me dijo, sí, dice, ¿sabes por qué? Dice, porque el Islam me doy cuenta que ni aún ellos están seguros si se van a ir al cielo o no, y lo van a descubrir hasta el final, ya cuando estén allá, en el juicio. Y le dije, ¿a ti te gustaría vivir toda tu vida, dedicado a una de la cual no te ofrezca ni siquiera la seguridad de salvación? Y me dijo, no, dice, la verdad no. Dice, pensándolo bien, dice, yo creo que sí, el cristianismo, él me decía, es bueno. Me decía, le dije, ahora el cristianismo es la única religión, si tú lo quieres ver así, que te ofrece la respuesta de las 3 preguntas que aún el ser humano no ha podido responder, o la ciencia no ha podido responder fuera de Dios, que es, número 1, ¿cuál es? ¿De dónde venimos? Número 2, ¿quiénes somos? Y número 3, ¿para dónde vamos? Las únicas que te dan la respuesta de estas preguntas, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Te dice el origen de la vida, te dice el propósito de la vida, pero también te dice el destino final de la vida. Le dije, es el único que te puede dar. Le dije a él, imagínate tú que yo te contrato para trabajar en esta bodega, porque él trabaja en una bodega. Le dije, imagínate tú que yo te contrato y te traigo a trabajar a esta bodega, y cuando te traigo a la bodega te digo, trabaja. ¿Cuál va a ser la primera pregunta que tú me vas a hacer? Una, ¿cuánto paga? La otra, ¿a qué hora empiezo? ¿Verdad? ¿A qué horas termino? Pero ¿cuál es una de las preguntas principales? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, dices tú, pues me traes a trabajar, pero ¿qué quieres que haga? Ahora imagínate tú que yo te dejo en medio de la bodega y no te digo lo que tienes que hacer. Me siento a comer. Ajá, ¿qué vas a hacer? Le digo a él, ¿qué vas a hacer o cómo te vas a sentir tú si no te doy, o sea, la descripción de lo que tú tienes que hacer? Lost. Perdido. Te vas a sentir perdido, porque vas a caminar en medio de la bodega y vas a decir, ¿qué quiere que haga? Que suba esta paleta, que la baje, que arme estas cajas, que las desarme. O sea, ¿qué quiere que haga? ¿Sí me entiendo? Entonces le digo a él, si yo no te explico el por qué te traigo a este lugar, tú te vas a sentir perdido. Le dije, y eso es precisamente como el ser humano se encuentra sin el conocimiento del por qué y para qué estás aquí. Le dije, así es exactamente lo mismo. El ser humano, si no tiene las respuestas importantes y fundamentales de la vida, o sea, se van a encontrar perdidos. Y eso es lo que se encuentra actualmente la gente que no conoce a Dios. Se encuentra perdido, buscando satisfacer en sus necesidades, pues lógico, las necesidades, tratando de llenar los vacíos de ¿qué? De su corazón. Y se dan cuenta que cuando lo pueden satisfacer, entre comillas, su condición sigue siendo la misma. Por eso al rico que no conoce de Dios, la riqueza, o sea, no le trae satisfacción, porque después de tener todo, ¿qué quiere seguir teniendo? Más. El que tiene, mujeres, pues ya no quiere una, sino quiere 1000 como las de Salomón, ¿verdad? O sea, quiere seguir teniendo más de una. Y así, ¿verdad? El hombre no encuentra esa llenura. Y el único que nos puede llenar el vacío y darnos el sentido verdadero, el por qué y para qué estamos aquí, ¿quién es el único que ha ofrecido eso? Dios. Es Dios. Entonces Dios es el único, y el cristianismo es el único que nos ofrece las respuestas a esas preguntas, a esas interrogantes. Una, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Pero también para dónde vamos. Entonces le digo a él, entonces cuando yo te traigo a este lugar a trabajar y te digo, quiero que hoy bajes todas estas cajas y las organices, le dije, ¿qué es lo que vas a empezar a hacer? Eso. Pues exactamente eso, bajar y organizar. Entonces ya no te vas a encontrar tú perdido en la bodega, ya vas a tener un sentido de ¿qué? De hacer, un sentido de propósito. Entonces cuando tú vienes al evangelio, te das cuenta el por qué estás aquí. Entonces cuando empiezas a conocer tú el por qué estás aquí, empiezas a tener sentido ¿a qué? A la vida. A la vida. Cuando la gente no sabe el por qué y para qué, es fácil a veces llegar a pensar, cuando están agobiados de la vida, de tantas situaciones difíciles,
decir, ¿sabes qué? Mejor me quiero que matar, porque no le hayan ese sentido a la vida. Entonces, el único que nos ha dado el sentido de propósito y de existencia, ¿verdad? Es Dios. Y eso es a través del conocimiento de ¿qué? De la palabra y de Dios. Entonces las doctrinas fundamentales, tanto como el estudio de la Biblia y el estudio de Dios, pues son fundamentales. La doctrina entonces del hombre, pues también es fundamental, porque necesitamos, ¿verdad?, responder esas preguntas: ¿por qué y para qué estamos aquí? Ahora, otra de las doctrinas que también son fundamentales, pues es la doctrina del Espíritu Santo, ¿verdad? Que se le da el nombre al estudio del Espíritu Santo como neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, y soteriología, ¿de qué es? Salvación. La salvación, amén. Entonces, fíjese bien, cuando usted quiere hablar de lo que es Cristo, se le dice el estudio de Jesús, de Cristo, es cristología. Cuando usted quiere hablar del Espíritu Santo, se le dice neumatología. Ahora, cuando usted quiere hablar sobre el estudio de la Biblia, ya mencionamos, es bibliología, que es el estudio de la Biblia. Si usted quiere hablar de la salvación, como mencionaba mi hermana Didi, es soteriología, es el estudio de la salvación. Ahora, si usted quiere hablar sobre el estudio de la iglesia, se le da el nombre de ¿qué? Eclesiología, de iglesia. Entonces, cuando usted quiere hablar sobre la iglesia, entonces estudia la teología de la eclesiología, que es el estudio de la iglesia. Cuando usted quiere hablar sobre el estudio del final de los tiempos, usted le da el nombre de ¿qué? Escatología. Entonces, que es el estudio de los últimos o el fin de los tiempos. Entonces, como mencionamos hace un rato, si usted quiere aprender y estudiar sobre los ángeles, se le da el nombre de ¿qué? Del estudio de ¿qué? De los ángeles. Angelología. Que aunque iba a traer el pizarrón para que apuntara, por si usted lo quiere apuntar, ¿me puede? ¿Usted tiene pizarrón ahí? ¿Pero hay plumones? ¿O sí, Sí, No esto trae está la escribiendo libreta. Yo lo traje de mi casa, pero no lo traje. O traen la libreta, ¿se acuerdan que dijimos cuál era la tarea? ¿Traer la qué? La libreta, amén. Yo también, aquí está, mira. Trae la libreta y trae la Biblia. Entonces, se lo voy a dar, si usted lo quiere, se lo voy a deletrear si usted gusta, para que usted lo pueda escribir, ¿ok? También iba a comentar en todos los estudios que es tan interesante como uno lo puede agrupar y aprender y lo estudiar específicamente en un tema. Sí. Pero es muy importante que también sigamos la teología exégeta, que es no agregarle a la palabra, sino estudiar la palabra tal y como es. Claro. ¿Verdad? Porque hay personas que pueden tomar un tema de angeología y después le agregan, o sea que no le hacen un exégesis, sino un exegesis, entonces le agregan a la palabra. Por eso se le dice teología exégeta. Claro. Y uno tiene que aprender en eso, ser fiel al texto. Yeah. O sea, no añadirle ni quitar nada, sino ser fiel al texto y mantenerse dentro de lo que el texto habla. O sea, si la Biblia no lo dice, o sea, no lo agrego, pero si la Biblia lo dice, si respecto al pecado, la Biblia nos habla de que tenemos que arrepentirnos, pues nos tenemos que arrepentir, pero si la Biblia no dice que tienes el derecho de pagar $100 para ser perdonado, o sea, tú no lo enseñas, porque eso no es que bíblico, y todo lo que no es bíblico es que antibíblico, ¿verdad? Está como todo lo que no está con Cristo, pues, o sea, contra él, está. Entonces, si la Biblia no lo dice, pues tampoco tú lo inventas, Entonces tenemos que ser fieles a qué? Al texto. Ahora, entonces quiere que le repita un poquito, si usted lo quiere escribir, la teología entonces del estudio del Padre se le dice paterología.
Dices que no tienes el pizarrón, ¿verdad? No. Sí, Bueno, el ¿sí está el pizarrón pizarrón? está ahí, nomás que la pluma no. Ya no funciona. Y No, yo creo dejé que, el- creo que. Bueno, si quiere, si lo puede traer está bien, pero si no. Ahora, paterología, usted lo escribe Paterologia. Bacteriología. Paterología. Se lo digo en inglés. Paterologia. ¿De la América? Excuse me. Paterología. Ahora, cuando usted quiere hablar respecto a Cristo, habíamos mencionado que se dice ¿cómo? Cristo. Cristología. Y bueno, eso es sencillo. Cristología. Cristología. Y habíamos dicho que si usted quiere hablar sobre el Espíritu Santo, ¿cómo es? Neumatología. Neumatología. Ahora, neumatología se escribe P-N-E-U-M-A y luego escriba tología. T-O-L-O-G-I-A. Se los digo en inglés. P-N-E-U-M-A-T-O-L-O-G-I-A. ¿Ah? Casi G.I.O. No es una película. Eso es el estudio de quién? Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Ahora, el estudio de la Biblia se le dice bibliología. Es B-I-B-L-I-O-L-O-G-I-A. Bibliología. ¿En inglés o está bien así? She's ¿En writing inglés? it for me, so yeah, we're good. ¿O en inglés? No, en español. Hemos no estudiado. Ah, ok. Entonces, y habíamos mencionado que el estudio de la salvación es correcto, soteriología. Ah, gracias, hermano. Voy a tener que ocupar un asistente. Omaida. Bueno, es más. Oh, pero ahorita porque está mojado, ¿no? Sí, ahí está. Está mojado. Sí. Para que usted lo pueda ver y escribir mejor. Reumatología. ¿Cómo? Reumatología. Ese es el estudio del hombre. Tiene razón. Ahí está. Entonces se lo va a escribir mi hermana Didi. Porque yo soy zurda. Oh, no se preocupe, este pizarrón es para su- Sí, que está a mi izquierda. Ándale. ¿El de soteriología? D-O-R-I-O. Sí. El del S-O-T-E-R-I-O-L-O. No escribe, ¿verdad? Bueno, ni modo. Yo tenía. Está bien. Yo traigo uno después. ¿Sí? Este no. Oh, ok. Y yo dejé tengo- mi paquete. tengo, pero no sé si Es permanente el de usted. Ah, Los que usa usted, ¿no? sí, Son permanentes. Sí, no se preocupe. Sí. Está bien, pero bueno, ya tienen apuntado eso. Está bien, hermano, no se preocupe. Yo también iba a traer mi set, lo traje el otro día y no saqué el pizarrón. Pero bueno, entonces habíamos dicho que el estudio de la salvación se dice soteriología. También el estudio de la iglesia es, ¿cómo dijimos? Eclesiología. Ah, y cuando hablamos del estudio del fin de los tiempos, bueno, eclesiología es E-C-L-E-S-I-O-L-O-G-I-O, o perdón, G-I-A, eclesiología. Y cuando hablamos del estudio del fin de los tiempos, se le dice escatología. E-S-C-A-T-O-L-O-G-I-A.
GIA, que es el estudio del fin de los tiempos. Y el de los ángeles, el estudio de los ángeles, angeleología. Ahora, cuando usted también quiere hacer un estudio respecto a los demonios, ¿verdad? El estudio de los demonios se le dice demonología. Demonología, que es el estudio de los demonios desde una perspectiva cristiana, o sea, demonología cristiana. Ahora, si usted quiere hablar sobre el estudio del ser humano, antropología, ¿correcto? Antropología cristiana es el estudio de la humanidad, antropología. Y cuando usted quiere hablar respecto al estudio del pecado, ¿cómo se dice al estudio del pecado? Amartiología es pecadología. Esa es la palabra. El estudio del pecado se le dice amartiología y lleva H al inicio. Es HAMARTIOLOGIA. Entonces, amartiología, que es el estudio del pecado, correcto. Y también la teología entonces sistemática es una herramienta importante para ayudarnos a entender y enseñar la Biblia de una manera o sea, organizada. Entonces la teología sistemática nos enseña y nos ayuda a poder estudiar, pero no solamente estudiar, sino entender, y no solamente entender, sino enseñar la Biblia, pero de una manera más organizada.